Al interactuar con otra persona, mantén una distancia mayor de 1,5 metros. Evita lugares donde se aglomeran muchas personas. Sal de la casa solo cuando sea imprescindible. Enciende el aire acondicionado preferiblemente después de las 10 de la noche. Ahorra ahora por tu familia, por Cuba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este resumen semanal que, como es habitual, analiza el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Los últimos 7 días, provincias que no reportaban transmisión de la enfermedad han vivido lamentablemente un rebrote a partir de nuevos contagios. A esas realidades nos acercaremos en nuestra emisión de hoy. Como es habitual, nos faltarán los consejos desde la psicología que nos llegan de la mano del profesor Manuel Calviño. El plato fuerte de esta tarde será mirar La Habana por dentro. ¿Qué ocurre con los eventos de transmisión local en la capital de todos los cubanos? ¿Qué ocurre con el incremento de focos activos de la enfermedad? Espere esos detalles en estadísticas más adelante en Cuba por la Salud. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Ya comenzamos. Iniciamos y lo hacemos actualizando la situación de la COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. Hoy se confirmaron 60 casos positivos de la enfermedad, así lo comunicaba el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en su intervención esta mañana en la conferencia de prensa del MINSAP. Pero les propongo que revisemos qué han sido estos 6 meses de enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. ¿Qué dicen las estadísticas? Lo permite nuestro especialista en gráfica, Joel Ledo. Aquí tenemos el comportamiento de la enfermedad en estos 6 largos meses, meses de sacrificio, de entrega de nuestros profesionales de la salud y también de incremento de contagios en 2 momentos fundamentales que les voy a compartir. Aquí lo tenemos, un pico interesante, el mayor que ha vivido el país. Usted recordará allá por el mes de abril, en el que estuvimos 30 días reportando casos activos superior a los 500, o sea, más de 500 personas en nuestros hospitales confirmadas como casos activos. Luego el descenso considerable y que nos hizo pensar que ciertamente estábamos llegando al final de toda la odisea contra la COVID-19. Sin embargo, los últimos meses, las últimas semanas nos confirman que lamentablemente estamos asistiendo a un rebrote de la enfermedad. Aquí usted lo tiene. Si bien comenzamos con estos 3 casos, en la actualidad hay en nuestros hospitales 665 casos positivos de la enfermedad y un número de acumulados hasta la fecha superior a las 4.650 personas confirmadas positivas a la COVID-19. Vamos a revisar este dato por dentro porque ¿qué significa esto que les he ilustrado? Miren ustedes, el mes de agosto y lo que va de septiembre han sido, digamos, no los mejores, han sido quizás de los más complejos en cuanto al enfrentamiento de la enfermedad. Si bien el día 10 del mes de agosto teníamos 531 casos activos, la realidad es que por más de 30 días, 32 para ser precisos, esa cifra, o sea, más de 500 personas confirmadas en nuestros hospitales, ha sido una realidad. Se ha mantenido en este minuto en Cuba, les decía, 665 personas confirmadas positivas a la enfermedad, esperando pues a que se complete su recuperación clínica. Sin embargo, hablamos de un número considerable de pacientes positivos, lamentablemente, en nuestro país. Vamos a revisar un poco más en profundidad estas estadísticas. Aquí tenemos lo que ha ocurrido en el mes de agosto y lo que va en el mes de septiembre. Les decíamos, hay 11 provincias del país que están reportando casos autóctonos a la COVID-19 y esto ha obligado, por supuesto, a retornar algunas medidas de distanciamiento superiores, restringir un grupo de actividades en esos territorios donde no se había reportado durante buen tiempo la presencia de la enfermedad. Sin embargo, reitero, 11 provincias están reportando casos positivos. Aquí tenemos los escenarios más complejos: La Habana, Artemisa y también la provincia de Ciego de Ávila, por
donde el Consejo de Defensa Provincial ha determinado establecer medidas de cuarentena en todo el municipio cabecera, o sea, en el municipio de Ciego de Ávila, retornarlo a la fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19 y mantener, o sea, retroceder a la fase 1 de recuperación el resto de los municipios de la provincia de Ciego de Ávila. Y justamente en ese territorio al centro cubano me voy a quedar porque de la rapidez con que se actúe en el aislamiento de sospechosos y de contactos de casos confirmados dependerá la erradicación de la COVID-19 en la provincia de Ciego de Ávila. La capital de ese territorio está en cuarentena, como les comentaba, a partir del incremento de casos positivos. Además de las nuevas acciones en función de reducir al máximo la movilidad ciudadana, la cuestión de tiempo es vital para cerrar el cerco a la pandemia. Ser mucho más ágil a la hora del momento del conocimiento, de la información de los casos confirmados, en primer lugar. Lo segundo es el movimiento a los centros de aislamiento de los sospechosos y los contactos para agilizar toda esa misión de las cuales puede tener una complicación el barrio. Y pasado esta tarea está la tercera, que es la puesta en cuarentena del 100% de los casos confirmados. Es decir, en donde surge un caso confirmado, se pone en cuarentena, sea un solo caso, sean dos o sean tres. Es decir, con un caso no hace falta tener un evento para decidir una cuarentena. Lo más oportuno que puede hacer que ante cualquier síntoma, como han estado haciendo, es denunciar. Y que nadie se puede quedar en casa con cualquier síntoma. Hoy todo lo que tenga que ver con un malestar general desde el punto de vista de salud es COVID. Y hay que pensar primero en COVID y después en cualquier otro tipo de enfermedad. Eso nos va a permitir a nosotros poder aislar a todos aquellos casos, tanto que sean sospechosos como contactos, y poder detener la transmisión. Para el peor de los pronósticos, esta central provincia alistó 4 nuevos centros de aislamiento con capacidades indistintamente para unas 400 personas. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buscamos un poco más la realidad del occidente cubano. El municipio de Cárdenas cuenta con 6 centros de aislamiento en el que se mantienen cerca de 250 personas que han sido contactos de casos positivos o sospechosos a la COVID-19. Estas instalaciones constituyen un factor importante en la batalla por disminuir la presencia de la peligrosa enfermedad. Usted recordará el municipio de Cárdenas, donde hay abierto un evento de transmisión local de la COVID-19. Vamos a acercarnos un poco a la realidad de sus centros de aislamiento. Por segunda ocasión, la Casa del Azucarero en Cárdenas se transforma en centro de aislamiento. La instalación, al igual que otras 5 pertenecientes a diferentes empresas, se integran al sistema que en el territorio acogen a sospechosos o contactos de casos positivos de la COVID-19. Lo principal en el centro de aislamiento, como dice su nombre, es aislar al paciente, evaluar cada cierto tiempo, está estipulado hasta 4 horas si el caso es positivo. En otro tipo de centro de aislamiento, pero en este nosotros evaluamos 2 veces al día, pasando evolución, tomando la temperatura, tomando la tensión arterial, haciendo otro tipo de medidas, hacemos charlas, conversamos con el paciente, preguntamos, que a veces es reiterativo, pero bueno, hay que preguntar si tiene algún síntoma respiratorio. En Cárdenas se mantienen 36 casos activos de la COVID-19. En centros de aislamiento permanecen cerca de 240 personas, mientras que los sospechosos sobrepasan los 100. Muy atento, la pantrista muy atenta, el enfermero muy humano, el médico. Yo misma tengo problemas de la presión, no han dejado de venir a tomarme la presión. Hemos mantenido hasta ahora la alimentación de almuerzo, de comida, de las meriendas, que se da desayuno, se le da 3 meriendas al día y bueno, hasta ahora no ha faltado plato fuerte en almuerzo, en comida. No ha faltado nada y eso cuesta, eso cuesta. Hay personas que se quejan, pero realmente es gratis, pero cuesta. Y le cuesta mucho al país. Y hay que ser agradecido. Aislar al mayor número de contactos ante casos positivos o sospechosos constituye en el territorio de Cárdenas estrategia idónea para cortar las posibles cadenas de contagio del SARS-CoV-2. Ello, aparejado al constante accionar de las pesquisas y pruebas PCR, se convierten en herramientas seguras en esta batalla donde la responsabilidad personal también es vital. En Cárdenas Matanzas, Alexei Maguintosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Les comentaba que el plato fuerte en información estadística de nuestra emisión de este sábado lo dedicaríamos a la realidad de la capital cubana. ¿Y por qué se los digo? Porque La Habana lamentablemente presenta transmisión de la enfermedad en sus 15 municipios. Vamos a revisar en información gráfica, les comentaba cuál es la realidad de esta última semana. Aquí tenemos, en los últimos 7 días la capital ha reportado 160 casos positivos. Eso representa ahora mismo el 45% del total de casos reportados en 7 días en nuestro país. Y como les comentaba, 15, o sea, los 15 municipios de la capital pues presentan casos activos de la COVID-19. Si revisamos un poco en profundidad qué representa esto, o sea, cuáles son los escenarios más complejos de los distintos territorios de la capital que presentan ahora mismo contagios, vamos a revisarlo por municipios y también lo que sucede con los focos y los eventos activos. 10 son el total de eventos de transmisión local de la COVID-19 en la capital cubana. ¿A qué me refiero? A, digamos, escenarios donde hay más de 10 casos que han sido confirmados y que unos tienen relación con los otros. O sea, se ha podido establecer que la cadena epidemiológica está en un mismo lugar concentrado. Se han reportado, usted sabe, casos de eventos de transmisión en, digamos, en localidades, en comunidades de la capital y también, lamentablemente, en espacios institucionales. Sin embargo, noten ustedes este número que es mucho más alarmante, 157 focos activos de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay casos positivos en distintas localidades, pero que no llegan al total de 10, que es el que les he comentado, determina que se abra un evento de transmisión local de la COVID-19. Si revisamos un poco más otras estadísticas relacionadas con la capital cubana, aquí se las muestro, lo permite Joel Ledo, como siempre les digo, nuestro especialista en gráfica. ¿Dónde están ahora mismo los focos activos de la COVID-19? Bueno, en el municipio Habana Vieja hay 4, en 10 de octubre 6, en San Miguel del Padrón 4, en Guanabacoa 4 y en El Cotorro igual número. Este es el escenario, digamos, menos complejo. Si avanzamos en esta propia gráfica y vemos lo que sucede en otros territorios, aquí lo tenemos. Centro Habana tiene 8, Marianao complejiza un poco la situación con 10 focos activos, Habana del Este con 7, pero vamos a revisar el resto, que es mucho más compleja la situación. Aquí lo tenemos. El Cerro, 10 focos activos, La Lisa con 9 y Playa con 11. ¿Qué pasa en la periferia? La periferia de la capital ha sido el escenario que en los últimos días se ha mostrado más complejo. Aquí lo tienen ustedes. Arroyo Naranjo ahora mismo es el municipio con mayor incidencia de la COVID-19 en la capital cubana, con 32 focos activos. Está Boyero, le sigue con 17, igual número tiene el municipio Regla, que usted recordará que en la primera edición, por decirlo de alguna manera, de enfrentamiento a la enfermedad de nuestro país, Regla fue de los municipios que menor cantidad de casos reportó. Sin embargo, ahora la realidad es muy diferente. Allí ahora mismo están activos 17 focos de la COVID-19. El municipio Plaza de la Revolución, en los últimos días, con una tendencia al incremento de casos activos, también tiene hasta este minuto 16 focos activos de la enfermedad. Compleja la situación de la capital cubana, compleja también se visibiliza en otros territorios del país. Yo quiero que nos vayamos a la realidad de Santi Espíritus, porque allí también se vive un rebrote de COVID-19 a partir de 8 casos confirmados hasta este viernes. El Consejo de Defensa Provincial reforzó las medidas para contener la propagación de la enfermedad y nuestros reporteros desde ese territorio tienen el reporte. Además del de Jatibonico, hay 2 eventos de transmisión local abiertos. Uno en el Hotel Costa Sur de Trinidad y el otro en un edificio aledaño a la rotonda de la cabecera provincial. Y estamos trabajando 5 controles de foco. 5 controles de foco que están en diferentes municipios. Todos estos controles de foco ha arrojado un total de 356 contactos, los cuales se encuentran hoy en los 12 centros de aislamiento con que contamos en la provincia. Para contener este rebrote de COVID-19, el Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritus reforzó las medidas de prevención y control. Queda paralizada la transportación de pasajeros desde y hacia esta provincia, y lo mismo sucede con el municipio de Jatibonico. Allí ya se había limitado el movimiento de personas entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada, y se mantienen estrictas medidas restrictivas en la comunidad de Bernal. Y ahora hemos decidido extender esa medida a las comunidades colindantes a Bernal. Incluye la comunidad de Melones y la comunidad de Vigía, que agrupa en su total a 1.242 personas en estos asentamientos y 480 viviendas. En los municipios de Trinidad y Santi Espíritus, donde también hay eventos abiertos,
Se limitó la transportación de pasajeros, se redujo al 50% la capacidad de personas que viajan de pie y se suspendió el traslado por los puntos de embarque. El Consejo de Defensa Provincial dispuso limitar las consultas externas en el Hospital Camilo Cienfuegos y suspender las visitas a pacientes ingresados en ese centro. Además, en la provincia se venderán bebidas alcohólicas solo para llevar. En cuanto al turismo, las instalaciones hoteleras y las bases de campismo van a continuar brindando servicios, excepto el Costa Sur, que está hoy con medidas de restricción. Y no se va a permitir la entrada a estos hoteles de las provincias que hoy tienen eventos abiertos y los municipios de nuestra provincia que también están implicados en los eventos que tenemos abiertos. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritus, David Pérez Martín, instó a mantener una conducta responsable y disciplinada para cortar cuanto antes la propagación del nuevo coronavirus con el menor número posible de contagiados. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al inicio del programa les comentaba que han transcurrido 6 meses, la mitad de un año, ha sido mucho tiempo de confinamiento en algunos casos, de medidas restrictivas como las que viven ahora varias provincias de nuestro país. Eso indudablemente puede llevar al agotamiento, las personas se sientan cansadas. ¿Esto cuándo va a terminar?, se preguntan algunos. Justamente el doctor Manuel Calviño nos propone hoy reflexionar desde casa sobre la importancia de no relajar las medidas, de no agotarnos, porque hacerlo significará el retroceso en todo lo que ha logrado el país en el enfrentamiento a la COVID-19. La batalla a favor de la salud, en contra justamente la batalla contra la pandemia, contra la enfermedad de la COVID-19, contra el coronavirus, ha sido verdaderamente compleja. Está siendo extensa y compleja. Y aún estando muy bien preparados, y aún teniendo claro las cosas que tenemos que hacer, se producen efectos muchas veces inesperados y se producen efectos que pueden ser tremendamente dañinos. Y hay un efecto colateral, entre otros, hay un efecto colateral de las tensiones y el estrés que supone la batalla contra la COVID. Y ese efecto es la fatiga. Cuando hablamos de la fatiga no hablamos de un simple cansancio, no hablamos de una somnolencia, no hablamos de una situación física en la que hemos hecho un esfuerzo físico importante y sentimos que nuestro organismo ahora no está en condiciones sino de tomarse un descanso. Cuando hablamos de fatiga, hablamos sobre todo de un estado subjetivo, hablamos sobre todo de un estado mental, de un estado que supone perder el deseo de hacer las cosas, de un estado que supone perder la claridad en la capacidad de ver la salida, que supone sí efectivamente un sentirnos mal, una suerte de desilusión, una suerte de desesperanza. Y en ese sentido decimos es que ya estamos fatigados. Y este sentimiento, que es un sentimiento lógico, comprensible, que se deriva precisamente, miren qué contradicción, es un sentimiento de no puedo más, que se deriva de haber intentado y de seguir intentando y de volver a intentar. Es decir, no es una astenia, no es una apatía porque no me interesa, es que he intentado, he seguido intentando, pero llega un momento en que siento que las fuerzas no me dan más. Y esas fuerzas, insisto, se reproducen, existen sobre todo como un estado subjetivo de malestar, de desilusión, de ya no doy más. Y es muy posible que muchas personas se encuentren en esa situación, sobre todo en aquellos lugares donde se ha producido un retroceso, en aquellas provincias, en aquellos municipios, en aquellas zonas donde se ha producido un cambio importante para peor en la situación epidemiológica. Es muy posible que en las personas aparezca este sentimiento, aparezca esta fatiga. ¿Qué podemos hacer para combatir esta fatiga?
creo que es importante que encontremos, ¿verdad?, en primer lugar, aquellas cosas que nos producen más tensión y más estrés. Y que de alguna manera no es que las abandonemos, pero las podamos poner en un segundo plano. Que pasemos a un primer plano otras cosas que no sean esas, que ya sabemos que en este momento nos están produciendo mucha tensión y mucho estrés. En segundo lugar, lo sabemos, tenemos que tener nuestro organismo en disposición física adecuada para que lance hacia la mente la idea de yo sí puedo. Entonces, cultivar un poco, cuidar un poco nuestro estado físico. Se deterioran mucho las condiciones corporales. Aparece algo que algunos especialistas llaman la depresión muscular. Es decir, los músculos están tan inactivos que generan esa sensación de depresión, de no puedo más. Y en tercer lugar, yo creo que hay momentos en que hay que hacerse un llamado a uno mismo. Llamarse, digo yo siempre, a capítulo. Decir, puede que sienta que no puedo, pero si no puedo, definitivamente no voy a salir de la situación. El asunto no es ni tan siquiera de poder o no poder. El asunto es de poder o poder. El asunto es de hacer o hacer. No tenemos otra alternativa. Tenemos que hacerlo, tenemos que superar la fatiga, tenemos que superar los estados subjetivos, ¿verdad?, de cansancio, de incapacidad, de imposibilidad. Y si no nos alcanza con nuestra propia fuerza, entonces es el momento de ayudarnos y pedir ayuda de los demás, pedir ayuda de las personas que pueden estar en una mejor situación. Al final, mirar al futuro, mirar lo que el futuro nos depara, mirarlo con optimismo y pensar que una vida mejor no es solo posible, sino imprescindible y que la merecemos. Si bien es habitual que en el inicio de Cuba por la Salud nosotros revisemos la situación de cada semana por la connotación de los primeros 6 meses, pues comenzamos nuestro programa hoy revisando lo que sucedió en este primer medio año de enfrentamiento a la enfermedad. Vamos a revisar qué ha sucedido esta semana porque hay datos interesantes, datos lamentables que quiero compartir con ustedes y tienen que ver el primero de ellos con esta realidad, la más dolorosa, y es el número de personas que fallecen a consecuencia de la COVID-19. Tenemos lamentablemente 4 días en los que el país pues reportó decesos a consecuencia de esta epidemia, de la pandemia que azota al mundo y particularmente nuestro país. Si bien no tiene el mayor número de decesos a consecuencia de la enfermedad, esta semana sí ha tenido, el martes tuvo una persona que falleció a consecuencia de la COVID-19, el miércoles 3, lamentablemente 2 el jueves, y en esta jornada se reportan igualmente 2 personas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad. Vamos a revisar otras estadísticas también que trascienden durante la semana. Noten ustedes en el color azul el número de casos confirmados por día y en el color rojo el número de personas que se confirman sin presentar síntomas de la enfermedad, los asintomáticos, como le conocen las personas popularmente en la calle. Noten ustedes que el miércoles, con 82 casos confirmados, 63 de ellos pues no presentaban síntomas de la enfermedad. Y este pico de 92 es muy interesante, es el número superior de casos autóctonos pues reportados en una semana. Estamos hablando de casos que se reportan que son parte de la transmisión interna del país, no son casos que se importan del exterior, y este es un pico muy interesante que reportó la Nación. Este sábado, como les comentaba al inicio de nuestra emisión, 60 personas se confirmaron positivas a la COVID-19. Vamos a revisar en resumen lo que han sido todos estos meses de enfrentamiento en nuestro gráfico de pastel. Aquí usted lo tiene. Le reitero, 4.653 personas confirmadas hasta la fecha, de ellos positivos 665, como les comentaba en una gráfica anterior. Se mantiene en 2 el número de evacuados. Recuperados, las altas, la mejor de las noticias, la más gratificante, la cifra asciende ya a 3.878 personas, en tanto, lamentablemente, el número de decesos ronda ya, bueno, en cifras cerradas, 108 personas han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego les voy a hablar sobre qué se hace en un hogar de niños, o sea, un hogar para niños sin amparo familiar de la provincia de Matanzas, a propósito de que uno de los municipios de ese territorio reporta incremento de casos positivos de la COVID-19.
Este hogar del que les hablo está ubicado en el municipio matancero de Cárdenas. Allí se encuentran actualmente 10 niños, 10 menores de edad que bajo la custodia de los trabajadores del centro educativo pues cumplen con todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. Jennifer vuelve al hogar luego de visitar al médico por un padecimiento común. Al regresar desinfecta sus manos y pies. Sabe que cada medida trae consigo un objetivo y en este caso es la protección de la salud de todos. En la Casa de Niños sin Amparo Familiar de Cárdenas, cada integrante conoce su responsabilidad en el cuidado propio y colectivo. Desde que comenzó el tema de la pandemia del COVID, se comenzaron a hacer una serie de medidas para lograr el aislamiento social, primeramente en los dormitorios donde dormían las hembras de los varones. Hubo que distanciar una cama por medio para mantener la distancia de 1,5 metros entre cada niño. A la hora de ingerir los alimentos, también sentarlos 2 por mesa y no 4 como se hacía antes normalmente. A la hora de estudiar, también se sientan 2 en cada mesa. El uso del nasobuco, casi que 24 horas, ellos se lo quitan nada más que para dormir. Los trabajadores también mantenemos el uso del nasobuco, los baños podálicos en la entrada del centro, el constante lavado de las manos con agua y jabón y posteriormente con cloro. Tenemos los pomos preparados con el cloro a 1% para que los niños tengan uso. A consecuencia de la situación epidemiológica en el municipio Cárdenas, el periodo lectivo no ha retomado su curso, pero los 10 niños del hogar desarrollan las actividades escolares orientadas en las teleclases. Los niños en los horarios de las teleclases se sientan y toman todas las orientaciones, todos los ejercicios y observan las teleclases. Y después nosotros nos sentamos con ellos para que ellos hagan los ejercicios que orientan, las tareas, todas las actividades independientes que realizan. Hasta cuando, en el periodo de finalizar el curso escolar o de que se interrumpió el curso escolar, todas las teleclases ellos la tomaron, ya hicieron sus trabajos prácticos, ya ellos todos tienen sus trabajos prácticos hechos, el álbum de la patria, los de primaria, o sea que ellos aprovecharon las teleclases al máximo y nosotros estuvimos ahí constantemente siguiendo las orientaciones y cumplimos con esa tarea. Ahora comenzaron otra vez las teleclases y de igual forma están observando sus teleclases, estamos trabajando con ellos de estudio independiente y mantenemos ese vínculo. Vienen maestros de las escuelas a apoyarnos, a ver si tenemos alguna duda, si los niños tienen alguna duda que puedan ayudar. Vienen de la escuela Esteban Hernández, que es la secundaria donde asisten los niños, vienen de Carlos Manuel de Céspedes, que es la primaria también donde asisten. De la escuela especial también han mandado profesores que nos ayudan con cualquier duda, cualquier cosa que nos haga falta con los niños. El tiempo de aislamiento social se aprovecha para estudiar y divertirse. En el hogar se ampara a los niños ante una pandemia que azota al planeta y la salud de los pequeños se convierte en la principal preocupación de los mayores de casa. En Cárdenas Matanzas, Daniel Santiesteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Qué bueno que nuestros niños estén protegidos, sobre todo esos que permanecen alejados de sus familias. Es parte de la esencia humanista de la Revolución Cubana, del gobierno cubano, que protege a los más vulnerables y también a quienes carecen de este cariño tan particular que solo puede ofrecer la familia. Así concluye esta emisión de Cuba por la Salud. Nosotros les dejamos nuestros mensajes habituales. Usted sea responsable, cumpla con las medidas de distanciamiento físico, también de higiene. No le cuesta nada usar el nasobuco y por favor 1,5 metros si usted va a compartir en espacios donde hayan otras personas. La COVID-19 está en 11 provincias cubanas. No es ocioso que en los próximos días pues tengamos que informar lamentablemente nuevos casos positivos de la enfermedad. Con estos consejos me despido. Tenga un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Espero que la agencia siga con esa hermosa vida que tiene, no perder el legado de Enrique y la mejor salud para